Santo Domingo, República Dominicana. Buenos días, hermanos, amigos que nos escuchan a través de Radio Universal 650 AM. Bien, buenos días también a los amigos que nos siguen a través de Facebook Live. Amigos que nos escuchan a través de Radio Universal 650 AM. Bien, buenos días también. Le damos la bienvenida a todos en esta mañana y escuchamos una pequeñita repetición. Dios nos está dando una doble bendición, una doble porción esta mañana. Qué bueno que nos escucha. Recordamos que este es su bloque Caminando con Dios, que se transmite de lunes a viernes de 6 de la mañana a 12 del mediodía. Y su espacio, después de la redención, la vida es adoración, cada jueves a las 8 de la mañana, donde hacemos una aplicación práctica del libro de los Salmos al creyente contemporáneo. Hoy es jueves 9 de noviembre del año 2017 y está con ustedes para servirle el pastor Gabriel Vera. Con la ayuda de Dios vamos a continuar viendo el Salmo 5 que empezamos a ver la semana pasada. Así que hoy estaremos leyendo el Salmo 5 a partir desde el verso 9 hasta el verso final, que es el verso 12. Salmo 5, verso 9 dice: porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Este salmo es un salmo imprecatorio. Es el primero del grupo de los imprecatorios. Imprecatorio implica o denota un deseo de que alguien reciba un daño o desgracia. Los salmos imprecatorios son los salmos más difíciles, son los salmos más fuertes, porque expresan un sentimiento de justicia que aparenta vengativo contra los enemigos. Este salmo va junto con los salmos 3 y 4 y aparentemente van en el mismo orden en que acontecieron los hechos. Y aquí lo que parece, de acuerdo a los salmos 3 y 4, es que el salmista había ganado la batalla y de hecho la estaba ganando. Pero la guerra no había terminado. Aquí en el Salmo 5 se levanta y todo continúa. Los enemigos de Dios, como vemos aquí, son los enemigos del pueblo de Dios. Los adversarios y las adversidades nos causan sufrimiento, como vemos en este salmo. Vemos ahí en los versos 1 y 2 donde dice: escucha, Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. El enemigo quiere destruirnos en la batalla, quiere amargarnos la vida, pero Dios nos respalda en la batalla, para que podamos estar alegres, jubilosos y regocijados en medio de la guerra espiritual. Contar con el respaldo de Dios nos da la oportunidad de estar contentos en medio del llanto. Padre, te damos gracias en este día, gracias por este buen tiempo que ya nos diste, Señor, con el mensaje del pastor Agüero. Gracias, Señor, porque nos animaste y retaste a crecer espiritualmente. Oh Dios Todopoderoso, te pedimos, Señor Dios, que ahora, en esta hora, Dios, tú nos animes a estar contentos en medio del llanto. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Te lo pedimos todo en el nombre que sobre todo nombre, el nombre todopoderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Contar con el respaldo de Dios nos da la oportunidad de estar contentos en medio del llanto. Es lo que desde la semana pasada venimos hablando. Ese es el resumen del mensaje, o el mensaje en una oración. Los creyentes podemos contar, vemos en este salmo, en los versos 1 al 3, que los creyentes podemos contar con la respuesta de Dios. El salmista al final de la introducción de la oración dice, esperaré. De mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. En medio de las dificultades, en medio del llanto, podemos esperar la respuesta de Dios. También los creyentes podemos contar con la realidad de Dios. Podemos contar con Dios tal y como Él es. Él no es un Dios que se complace en la maldad ni en la injusticia. Los creyentes podemos contar también no solo con la realidad de Dios y la respuesta de Dios, sino que también los creyentes podemos contar con la rectitud de Dios, versos 7 y 8. Guíame, Jehová, dice el salmista, a causa de tu justicia. Esto es lo que respaldaba al salmista, es lo que nos respalda a nosotros, la rectitud de Dios, la justicia de Dios. Así que, hermanos, contar con el respaldo de Dios nos da la oportunidad de estar contentos en medio del llanto. Pero ¿con qué más podemos contar nosotros de Dios basado en este salmo? Ya vimos que podemos contar con la realidad de Dios, podemos contar con la rectitud de Dios y sobre todo podemos contar con la respuesta de Dios. En esta mañana, con la ayuda de Dios, veremos que podemos contar con la retribución de Dios. Y también nosotros, hermanos, podemos contar con el regocijo de Dios. Los creyentes podemos contar con la retribución de Dios. Y aquí es donde vamos a entrar a la parte del Salmo imprecatorio, que realmente es un verso. De acuerdo al verso 10, vemos que Dios va a retribuir a los malos. Un día serán castigados. Y este es el día de la retribución de Jehová que viene. Dice el verso 9, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Recordemos y vayamos un poco atrás al contexto histórico. Y recordamos que el salmista estaba huyendo. David estaba huyendo de su hijo. Él había sido derrocado, le habían dado un golpe de estado. Él solo tenía un grupito comparado con toda la nación que se había quedado con su hijo Absalón. Y dice que la boca de ellos, en su boca no hay sinceridad. El grupo que estaba con Absalón estaba compuesto por hipócritas. Personas falsas, como muchos le llaman aquí en Santo Domingo, personas papeleras. Dice la Biblia que sus entrañas son maldad. No había sinceridad, lo que decían no era cierto. Recuerden esas palabritas lindas y dulces de Absalón. Ay, si yo fuera el rey, yo te escuchara. Si yo estuviera encargado, yo te escuchara. Y a propósito de eso, no se deje engañar de los políticos que viven hablando todo lo que hace mal el que está a cargo en el gobierno, del gobierno que sea. Pero cuando ellos llegan hacen lo mismo. Los que están ahora decían lo mismo cuando estaban los otros y ahora hacen lo mismo. Y los otros están hablando mal de esto y cuando lleguen, lamentablemente, van con la misma intención de hacer lo mismo. Sea sabio a la hora de elegir y no se deje llevar de estos que en su boca no tienen sinceridad. Porque dentro de ellos, en sus entrañas,
como dice el verso 9, hay maldad o son maldad. Todos ellos por dentro están llenos de maldad. Dice que son sepulcros abiertos. Una tumba abierta. Una tumba cerrada ayuda. Nos ayuda en el momento del dolor. Nos ayuda a darle una cristiana sepultura. Nos ayuda a darle una sepultura digna del cuerpo de la persona que vivía. Pero una tumba abierta no nos ayuda, sino que infecta, transmite enfermedades de los cuerpos caídos, dañados, descompuestos, putrefactos. Una tumba abierta es una trampa para los que no la ven y caen en el hoyo y caen en el lugar donde están los muertos, caen en el lugar de los que están destruidos, caen en el lugar de los que se están descomponiendo. Y esto es lo que son este grupo de personas que estaba contraria al salmista. Ese grupo de personas que está contra Dios y contra el pueblo de Dios, en su boca no hay sinceridad. Hablan palabras bonitas supuestamente para el bien de la humanidad, para unir las naciones. Pero detrás de ellos está la maldad de sus entrañas, un odio contra Dios, un odio contra el pueblo de Dios. Como alguien dijo, los ateos no odian a Santa Claus porque no existen. Ellos odian a Dios porque sí existe. Dice la palabra que también hablan lisonjas con su lengua. La lisonja es adulación. Es una alabanza de otra persona con interés para ganarse el favor. Asimismo, palabras no sinceras, palabras bonitas para ganarse el favor del otro, pero eso no es lo que está en su corazón. Como decía, vuelvo y repito el ejemplo de los que tienen aspiraciones políticas, empiezan a hablar lisonjas para ganarse el favor del pueblo. Su lengua se presta para todo mal, incluyendo, por supuesto, la madre de los males de la boca, la lengua, el chisme y la calumnia. Dice el Salmo 10 y leo nuevamente: castígalos, oh Dios, caigan por sus propios consejos o sus mismos consejos. Por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera porque se rebelaron contra ti. Y ahí es cuando empieza la dificultad para nosotros, los creyentes, cuando vemos esta parte de los salmos imprecatorios, ese deseo tan fuerte de venganza. Pero ¿cómo va a ser? Dice J. Sidlow Baxter que los salmos imprecatorios son espinas entre rosas. Imprecatorio implica o denota un deseo de que alguien reciba un daño o una desgracia. Como dijimos, estos salmos son difíciles de entender para una mente moralista moderna, porque aparentan expresar una cruel venganza de parte de los salmistas. Para entender los salmos imprecatorios hay que conocer bien su contexto y debemos enfocarnos en su mensaje principal antes de interpretar los detalles.
Debemos resumir los imprecatorios como la súplica de que sea hecha justicia y de que el derecho sea vindicado. Podemos ver aquí al final del verso 10 que dice porque se rebelaron contra ti. Los salmos imprecatorios están escritos contra los que se rebelan, valga la redundancia, contra Dios. Los salmos imprecatorios están escritos contra los que se rebelan contra Dios. Y de hecho, el Salmo 5 es uno de los salmos imprecatorios, como dijimos, pero no solo es uno de ellos, sino que es el primer salmo imprecatorio. Y aquí entra una de las leyes o de los principios de interpretación, y es el principio de primera mención. Y lo que establece este principio es que la primera vez que se menciona un tema nos da la base para el desarrollo de esa doctrina. Y como primera mención de los imprecatorios, aquí vemos que su primera mención habla de estas personas contra los cuales se hace este salmo imprecatorio, contra los cuales se pide venganza, contra los cuales se pide justicia, son aquellos que se rebelan contra Dios. No es nada personal. 16 de las 22 citas imprecatorias en los salmos son autoría de David. Eso nos deja un resto de solo 6 citas más o salmos que no son autoría de David de los salmos imprecatorios. David era un rey teocrático. Y los salmos entonces imprecatorios que no son autoría davídica son salmos nacionales, no son salmos personales. Esto muestra que, aunque parecen personales, son declaraciones de juicios divinos. La idea, hermanos, que queremos llevarle es que David era un hombre conforme al corazón de Dios. David era un prototipo del Mesías, el Hijo de Dios que iba a ser enviado. Entonces, por lo tanto, David también era un profeta. David no estaba hablando de algo, de una venganza personal. Estos salmos imprecatorios hablaban más de la venganza de Dios. Y el que se levantaba contra David se levantaba contra el ungido de Jehová, que es también, puede decirse, el Mesías de Jehová. Por lo tanto, estaba en contra de Dios. Y aquí vemos, lo dice el Salmo 5, el verso 10, se rebelaron contra ti. Y los otros salmos, que son salmos nacionales, también revelan no que era algo personal, sino algo contra el pueblo de Dios, algo contra el rey puesto por Dios, la autoridad puesta por Dios, y por lo tanto, Dios ha permitido estos salmos imprecatorios y los ha inspirado. Recordemos que el libro de los Salmos es poesía, y la poesía hebrea, como toda poesía, tiene como fin transmitir sentimientos que a través de otras literaturas no pueden transmitirse. De hecho, el énfasis de la poesía hebrea está en su métrica, no en la rima como la nuestra. Y ahí podemos ver la gran mente de Dios, cómo Dios no está esperando que sea la rima, porque entonces la traducción se perdería. Sin embargo, los sentimientos que quiere transmitir el salmo y los salmos han quedado plasmados tal y como Dios los ha inspirado. Entonces, estos sentimientos que se quieren transmitir a través de la poesía en los salmos hace que los salmos imprecatorios parezcan aún más fuertes. Y es que ellos fueron revelados con el propósito de transmitirnos todo el sentimiento del juicio de Dios. Uno de los roles de los salmos en la escritura es tocarnos y encendernos en vez de simplemente dirigirse a nosotros, para resaltar en nosotros el sentimiento de desesperación que produjo tales salmos, nos dice Derek Kidner.
Los salmistas habían mostrado buen sentimiento a quienes dirigían las imprecaciones, pero había sido devuelta por mal. Un ejemplo de esto lo tenemos en el Salmo 109, el verso 5. Dice, me devuelven mal por bien y odio por amor. Vemos este sentir de un creyente que ama y teme a Dios, que hace que hace bien y le devuelven mal. Por eso Dios entonces dice que vendrá juicio contra ellos. Los salmos imprecatorios hacen la distinción entre perdonar y consentir el pecado. Además, estos salmos son proféticos de juicios mesiánicos. Voy a repetir eso. Los salmos imprecatorios hacen la distinción entre perdonar y consentir el pecado. Son dos cosas diferentes. Pero nosotros no debemos consentir el pecado. Y eso debemos recordarlo en la iglesia, los pastores. Debemos perdonar a todos los hermanos, pero no podemos consentir el pecado en la iglesia. Eso debemos recordarlo los padres. Luchamos mucho con eso. A veces las madres, con ese amor natural que Dios les ha dado, se pierden y consienten el pecado de sus hijos, de sus hijas. Hay madres que aceptan que sus hijos casados lleven otra mujer que no es su esposa a su casa y le consienten su pecado. Hay madres y padres que consienten que su hija lleve a su casa un hombre casado. Siempre me recuerdo de una hermana que su hijo mayor le llevó una mujer allá a la casa que no era su esposa y le dijo, no, aquí no me la traiga, esa no es la esposa suya. Eso es lo correcto. Ella por eso que su hijo hizo, y ella sabía en qué él andaba cuando la llevó allá. Ella lo perdonó, seguía amando a su hijo, pero no le consintió su pecado. Y esto es lo que hacen los salmos imprecatorios. No es que no hay un perdón al pecado, pero no se consiente el pecado. Y también son proféticos. Hablan del juicio divino futuro. Son salmos mesiánicos en cuanto a la justicia futura del Mesías. Bueno, pero puede haber una contradicción de las enseñanzas neotestamentarias y o del Señor Jesucristo con los salmos imprecatorios, porque no parece, algunos dirán, pero esto no parece un sentir cristiano. ¿Cómo vamos a estar diciendo aquí que Dios los castigue, que caigan en sus consejos, que Dios los eche fuera? En otra dice que sean estrellados contra la piedra, que otro salmo dice, quiebra sus dientes en su garganta. ¿Hay una contradicción con la enseñanza neotestamentaria? En ninguna manera. ¿Qué nos parecen entonces las siguientes palabras del Señor Jesucristo? En Mateo 25:41, el Señor dice lo siguiente: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. En Lucas 19:27 también dijo el Señor Jesucristo, y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Recordemos que entonces David era un rey, prototipo del Señor Jesucristo. Y vemos las mismas palabras en Cristo. Ese Dios de amor, ese Señor de amor que murió por nosotros y vino a salvarnos, llegará un día en que se volverá fuego consumidor para los que le rechazan.
¿O qué diferencia hay entre el salmo imprecatorio contra Babilonia, el Salmo 137, y el juicio divino decretado contra Babilonia en Apocalipsis 18:6, donde nos dice la Biblia, dadle a ella como ella os ha dado y pagadle doble según sus obras? En el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Podemos notar como ejemplos que la ira de Dios y la vara de hierro del Mesías, dice Kidner, son prominentes en el Salmo 2. Son prominentes también en Apocalipsis, que el día de su ira encuentra su eco en Romanos 2:25, donde dice que atesoras ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y que la ira llamada sobre los que no conocen a Dios es confirmada en 2 Tesalonicenses 1:8, donde sin embargo la ofensa es clarificada como un rechazo a reconocerle a Él, no una mera ignorancia. Contar con el respaldo de Dios nos da la oportunidad de estar contentos en medio del llanto. Los creyentes podemos contar con la retribución de Dios y los creyentes podemos contar con el regocijo de Dios. Eso es lo que hoy estamos viendo y vamos a ver, pero en todo el pasaje vemos que los creyentes podemos contar con la respuesta de Dios. Los creyentes podemos contar con la realidad de Dios. Los creyentes podemos contar con la retribución de Dios. Los creyentes podemos contar con la rectitud de Dios. Y también los creyentes, por último, podemos contar con el regocijo de Dios. Eso lo vemos en los últimos versos ya, versos 11 y 12 de este Salmo 5. Aquí leemos nuevamente, dice, pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo los rodearás de tu favor. Podemos recordar cómo empezó el Salmo. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío. Empieza con un clamor, con un gemir. Empieza con llanto. Pero aquí dice, alégrense todos los que en ti confían. Esa es la razón por la que contar con el respaldo de Dios nos permite estar contentos en medio del llanto. Alégrense. Y nuevamente los salmos introducen la alegría y llaman a la felicidad. El Salmo 1 nos dice, bienaventurado el varón. Y esa bienaventuranza nos habla de felicidad. El Salmo 2, el verso 12, termina hablando de esa bienaventuranza. El Salmo 3, el verso 8, nos habla de la bendición sobre el pueblo de Dios. El Salmo 4, el verso 7 nos dice, tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto.
Y aquí, en el Salmo 5, el verso 11, vemos que Dios nos dice que nos podemos alegrar los que confiamos en Él, que podemos tener júbilo para siempre y podemos regocijarnos. No importa el llanto, no importa el gemir, no importa el dolor, podemos alegrarnos y gozarnos con voz de júbilo. Podemos gritar al Señor, podemos regocijarnos en Él. Eso significa que no solo gozarnos, sino volvernos a gozar una y otra vez. Como comentó el hermano Osvaldo Payán aquí en Facebook Live, contentos en medio del llanto, una virtud de los hijos de Dios. Pero diríamos más que una virtud, hermano, vamos a agregarle que es una bendición para los hijos de Dios. Es algo que solo Dios puede hacer en nosotros. O escucha, Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor. Ahí gimiendo, ahí sufriendo, ahí llorando. Podemos alegrarnos y gozarnos. Para siempre, dice la Biblia. La voluntad de Dios y la obra de Dios, la gracia de Dios en nuestras vidas, es para que siempre estemos contentos, alegres, aún en medio del gemir, aún en medio del llanto, en medio del clamor. Podemos dar voces de júbilo porque Dios nos defiende. Podemos alegrarnos porque confiamos en Dios. Y ahí también está algo más, la confianza en Dios. Debemos y tenemos que confiar en Dios. Dice el verso 12, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Dios nos bendice en toda circunstancia. Realmente los creyentes estamos bendecidos por Dios. Tuve que hacer una reparación parcial de algo, no completa. Ayer y antes de ayer, y algo que no estaba en presupuesto. Pero cuando me fui a acostar, yo dije, Señor, gracias. Porque en otro momento yo no hubiese podido hacer eso. Y hay muchas personas que no solo no pueden hacer la reparación, no pueden ni siquiera tener eso que yo reparé. Y le damos gracias al Señor porque Dios nos bendice en toda circunstancia. Dice que como un escudo lo rodea con su favor. Dios como un escudo, como un broquel, un escudo grande que protege no solo el pecho, sino todo el cuerpo. Dios nos rodea para hacernos bien, pero mire el contraste de cómo Dios nos rodea para darnos su favor, y mire el contraste de la gente mala sin Dios. Dice el Salmo 2, el verso 8, cercando andan los malos cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Dios nos rodea para protegernos, para hacernos un cerco de protección
para nuestro bien, para hacernos un círculo de protección, para cubrirnos, mientras que los malos nos rodean para destruirnos. Eso es lo que dice la primera carta de Pedro, el capítulo 5, verso 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahí está rodeando para el mal. Contraste que Dios nos rodea para darnos su favor, pero el adversario anda alrededor como cual león viene, identifica la presa y no la ataca inmediatamente, sino que empieza a rodearla. Le va infundiendo temor y temor y temor y espera por el momento de más debilidad y ahí ataca. Eso es lo que hace la lengua lisonjera. Eso es lo que hace la calumnia. Eso es lo que hace la mentira. Va destruyendo, 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 debilitando, hasta que vienen cual león, cual serpiente y atacan. Sin embargo, aunque los malos, el maligno, aunque el enemigo está alrededor buscando a quien devorar, aunque los malos están cercando, hay uno mayor que él y que ellos. Hay uno mayor que el enemigo. Hay uno mayor que los adversarios. Porque el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Y ese es nuestro Dios. Y dice que como un escudo lo rodearás de tu favor. Dios nos rodea, estamos protegidos, estamos cubiertos por Dios. Necesitamos confiar más en ese Dios para alegrarnos. Dice, pero alégrense todos los que en ti confían. Necesitamos acercarnos más a Dios, mantenernos en comunión con Dios para que ese Dios santo no tenga que entonces nosotros separarnos del Dios santo por causa de nuestro propio pecado. Necesitamos, hermanos, estar, amigos, sometidos a una iglesia local que predique la Biblia, para que podamos disfrutar de esa cobertura espiritual de Dios, que no la da ningún hombre. Es Dios que la da, es su palabra, es la comunión con Dios, es la sumisión a la autoridad de una iglesia local, como Dios ha establecido, porque sabemos que el maligno es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, pero la Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y en la iglesia local es donde nosotros también contamos con esa protección de Dios, porque ahí se paran las aguas, ahí no llega el enemigo. Y nuestro Dios, como un escudo, nos rodea para darnos su favor. Hay un himno que dice, hablando de Cristo, no temeré con tal broquel. Con un broquel como el Señor Jesucristo, que es un escudo grande que protege no solo el pecho, sino todo el cuerpo, no tenemos que temer. Recordemos lo que habíamos dicho, hermanos, que los salmos tienen una inscripción, y la inscripción, de acuerdo al estudio de los salmos que hemos visto, le mostramos en Isaías, cómo era esto con la escritura de Ezequías, el salmo que escribió Ezequías, y también en Habacuc, otro salmo, en el mismo libro de Habacuc, como al principio se escribe de quién es el salmo, la autoría, a quién va dirigido, algún contexto histórico, y al final, entonces, a quién se dirige para ser, si es para ser cantado. Entonces esa parte donde vemos al músico principal al principio de los salmos, eso debe pertenecer a la última parte del salmo anterior. Así que cuando terminamos aquí, arriba del salmo 6 dice al músico principal en Neginot sobre Seminit. Y luego dice salmo de David. Esa parte ahí, salmo de David, es el salmo 6, pero la parte anterior vendría siendo el pie de la página. Dice, pero ¿por qué pasó esto? Bueno, estas son cosas que no, esos
inscripciones no son inspiradas, pero tienen un gran valor histórico para nosotros porque tienen más de 2300 años. Ya cuando se hizo la traducción de la Septuaginta, ya estaban las inscripciones y esto nos dice a nosotros que sí tiene un gran valor histórico, pero parece ser que con el tiempo y los copistas se fueron juntando. Entonces esta parte final dice al músico principal en Neginot sobre Seminit de este salmo. Neginot significa aflicción. El salmista seguía en aflicción, pero dice que iba a ser cantado sobre Seminit. Seminit significa la octava. Los que tienen conocimiento de música ya saben lo que se está hablando. Pero aparte de tener un significado musical, la octava representa comenzar de nuevo. Los números tienen representación en la Biblia. No podemos hacer un sobreénfasis, pero sí podemos hacer aplicaciones. ¿Por qué el 8 significa empezar de nuevo? Bueno, una lógica sencilla y fácil. El 8 va después del 7, ¿verdad? 7 es el número completo. También se empieza a contar del 1 al 7, los primeros 7 días de la semana hecho por Dios. Se termina la semana completa. Entonces el 8, ¿qué significa? Se empieza a contar de nuevo. Si empezamos por el domingo 1, terminamos el sábado 7, el 8 va a ser el domingo nuevamente. Por eso algunas personas dicen o decían antes de mañana en 8. Entonces el 7, al ser terminación, perfección, que algo está completo, el día octavo es el día 1 después de la semana, así que aquí empieza de nuevo otra semana. Dios aquí nos da la aplicación de que podemos alegrarnos porque pronto terminará todo y Él nos dará un nuevo comienzo. Porque Dios nos respalda en la aflicción. Contar con el respaldo de Dios nos da la oportunidad de estar contentos en medio del llanto. Vamos a abrir los teléfonos. Puede llamarnos o escribirnos alguna pregunta por aquí, por Facebook Live o por WhatsApp. Puede también escribirnos. Para WhatsApp puede escribir al 809-350-9100. 809-350-9100. Por Facebook nos puede comentar aquí a través de la transmisión en vivo. Y puede llamar aquí a la emisora al 809-381-0650 y le vamos a responder en el aire. Nos gustaría que nos responda la siguiente pregunta. Ya que hoy hablamos de eso, ¿ya sabe usted que es un salmo imprecatorio? ¿Sabía antes o aprendió hoy? También, ¿qué usted piensa de los salmos imprecatorios? La confianza en Dios comienza con el primer paso, amigo, amiga, de entregarnos a Jesucristo. Si tú no te has entregado a Cristo, estás contando con otra persona que no es Dios. Posiblemente estás contando contigo mismo. Y necesitas contar con Dios. Buenos días, Caminando con Dios. ¿Quién nos llama y desde dónde? Sí, buen día, pastor. Es Josefina Matrillé de la Iglesia de Redención de Cristo Rey. Buen día, hermana Josefina. Bueno escucharle. Sí, Dios les bendiga mucho. Amén. Sí, pastor, gozándome mucho, porque en realidad, como usted preguntó, yo no sabía lo que era un salmo precatorio. Sí, imprecatorio. Imprecatorio. Yo no sabía, y ya ahora entiendo. Y además, la aplicación que usted le da a lo que es la vida de hoy, como lo político y todo eso, usted hablaba, en realidad está muy interesante. Así que continúe y que Dios les bendiga mucho. Amén. Igual, gracias, hermana. Gracias por compartir eso. Sí, a veces quizá uno no conoce los salmos no que dicen imprecatorio como tal, se les llama así en los comentarios, especialmente los teólogos, y es imprecatorio, como dijimos, un deseo de venganza o de desgracia hacia otra persona. Entonces estos salmos son algunos salmos fuertes que hablan ese sentimiento contra otros. Pero si usted sabía, si no lo sabía, si lo aprendió hoy, ¿qué usted piensa de ellos? Puede dejárnoslo saber o puede escribirnos para contestar su pregunta. Amén igual.
el amigo Tito, oyente de la emisora. Tito, ¿cómo estás? Bien. Varón, vamos a prepararnos, a hacer tiempo a Dios, a irnos a la iglesia. El fin se acerca, que todo viene. Y hacer la monta de Dios. Yo escuché por el radio. La misión de San Quito va a haber que un terremoto el día 20. La Biblia dice el día de los resultados. Dios te bendiga, varón. Gracias, Tito, por tu llamada. No hay forma de medir cuándo va a ser un terremoto y la palabra de Dios no dice eso, y a veces hay personas que salen con supuestas revelaciones de Dios, pero la Biblia dice que un profeta que dice que viene de parte de Dios, dice algo y no se cumple, es un falso profeta. Y aprovecho para recordarlo porque allá en Monteplata había un supuesto profeta de Dios que andaba diciendo de un maremoto y el maremoto no se cumplió, como todos sabemos. Y entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia? Que es un falso profeta. Con una sola profecía que diga y no se cumple, es un falso profeta, no es de Dios, deséchalo, no lo escuches, no lo escuches. Si usted supuestamente dice profecía de Dios y algunas se cumplen, otras no, eso es mentira del mismo enemigo. La profecía más segura que tenemos es la palabra de Dios, como nos dice la Biblia en Pedro 1:19. Aquí entonces le hablamos y comentamos que contar con el respaldo de Dios nos da contentamiento en medio del llanto. Pero si tú no tienes a Cristo, tú no estás contando con Dios, estás contando con otra persona o con otra cosa. Posiblemente estás contando contigo mismo. ¿Estás tú contando con un amigo, una amiga? Como decimos aquí, quizá de manera jocosa, pero es una realidad. ¿Con quién tú cuentas? Si no cuentas con Dios, tú no cuentas con nadie. Ni siquiera contigo mismo puedes contar. Como decía el hermano, esta virtud, esta bendición que Dios nos da a los cristianos de estar contentos en medio del llanto, nos la da el respaldo de Dios. Qué bueno saber que Dios nos respalda. Qué bueno saber que podemos contar con Dios. Qué bueno saber que Dios nos escucha. Si tenemos otra llamadita. Buen día. ¿Quién nos llama y desde dónde? Hermana Zeneida, ¿cómo está usted, Pastor Vera? Buen día, hermana Zeneida. Bien, gracias al Señor. Bueno, sí, Pastor, ha sido una bendición esa explicación de sí. Yo lo salvo porque me gusta mucho los salmos. No sabía eso, ahora lo sé más. Lo sé, porque a mí me gustaba siempre leerlo, ¿debe? Amén. Pero ahora le tengo más fe ahora. Amén, amén. Y estaba leyendo así como dice el 5. Yo siempre leo el 5. Me gusta leer el 1 también, que dice meditar Sí. en la ley de Jehová. Entonces el 5 es muy bueno, que siempre cuando, por ejemplo, uno pide que dice, escucha mi palabra, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío, Dios mío, porque a ti oraré. Amén. De mañana oirán, Jehová, de mañana oirá mi voz, me presentaré delante de ti, esperaré. Hay que esperar. Amén, amén. No está pidiendo de ahí. Y ha sido una bendición, digo, qué bueno que el pastor está hablando de los salmos. Muy buena introducción para nosotros. Toda la palabra inspirada es buena, pero los salmos siempre. Yo tengo una hermana que siempre cuando leemos en otro lado, entonces vamos para hacer la alabanza para el Señor, dice, porque como los salmos se refiere a esa alabanza. ¿Sí? Sí. Entonces nosotros cogemos salmos, salmos 147, 135, cogemos salmos que lo alaben a Él, que diga, Señor, te alabo. Debe que hable de la alabanza. Sí, sí. Muy bueno, sí, porque eso significa darle a Él la adoración en primer lugar. Amén. Que me le bendiga y que siga siempre, Dios lo siga usando, pastor, para la gloria y honra de su nombre. Amén. Gracias, hermana, por llamar. Sí, el Salmo 5 es un salmo muy usado, especialmente los versos 1 y 2, porque nos llaman a la oración, también los cantamos. Y entonces esos salmos los podemos tener ahí. Sí, buen día. Caminando con Dios. ¿Quién nos llama y desde dónde? Quiero
impercatorio. Sí, discúlpeme, ¿cómo? Díganos su nombre y de dónde nos llama, por favor. Peña, del Bristán. Altagracia. Sí, hermano, los salmos imprecatorios salieron de hombres de Dios por circunstancias que se presentaban en el momento. Pero nosotros como humanos, ¿cuántas veces no habremos tenido la intención de invocar imprecatoriamente? Entonces le decimos a Dios que lo haga, porque nosotros no podemos hacerlo. A todos nos ha salido ese deseo, pero nosotros confiamos en que Dios es el Dios de la venganza, el único que lo puede hacer. Por eso están los salmos imprecatorios, y para que nosotros imitemos sus ejemplos, en algunos sentidos. Dios le bendiga. Amén. Gracias, hermana, por añadir eso. Sí, Dios es el Dios de la venganza. Eso no dice el Salmo 94. Dios de la venganza. El Dios de la venganza vuelve y lo repite. También en Romanos 13, mía es la venganza, yo pagaré, yo daré el pago. Se repite también citando el Antiguo Testamento. Y sí, Dios es el Dios de la venganza. Y más que nosotros pedir venganza, lo que tenemos que pedir justicia, para que no nos llenemos de venganza, ni resentimiento, ni odio en nuestros corazones, pero sí deseamos, y muchas veces hemos deseado de que la justicia de Dios se cumpla, pero quizás no con el mejor sentir, pero recordemos que Dios tuvo misericordia de nosotros, y así también Dios puede tener misericordia de otros que fallan contra nosotros, y nosotros fallamos contra Dios, y cuando fallamos contra Dios, Dios inmediatamente no enciende su ira contra nosotros. Ahora sí, llegará un día de la ira de Dios, un día del justo juicio de Dios, llegará la condenación eterna para todos, y a algunos le va a ir llegando en particular, y es porque ya Dios ha ido dando vez tras vez, oportunidades tras oportunidades, para que la gente se arrepienta, como Dios decía, le he dado oportunidad para que se arrepienta, y no quiere arrepentirse. Así que Dios está hablando y está obrando. Bueno, en este día ha sido un placer para nosotros, encaminando todo el equipo de Caminando con Dios hasta ahora, estar con ustedes, un placer para mí estar con ustedes en su bloque de Caminando con Dios, y en este su espacio después de la redención, la vida es adoración, y le animamos a que el próximo jueves usted nuevamente nos sintonice, nos escuche por la web Caminando Radio Universal AM.com, y también por Facebook Live pueda seguirnos. Que el Señor les continúe bendiciendo.